Vemos a una chica de unos 20 años. Se la ve ágil, practicando esgrima con su florete. Está acorralando continuamente a otro chico joven que trata de defenderse constantemente. Ella intenta golpear sobre todo su gorra, bromeando y burlándose de ella. Y entre estocada y estocada intenta convencerle para acercarse a un lago que está relativamente cerca, porque se están oyendo allí rumores donde puede haber un posible Baesen. Aprovechando que los demás, todos los veteranos, han ido a resolver un problema grave en un bosque, en un tal Ashwood, allá en otro continente, y él, entre fintas y paradas, muestra su preocupación, porque no están preparados. Pero aunque sus ojos muestran temor, también están impregnados de un deseo y una atracción totalmente hacia ella. Ella sigue presionando para ir y entre esa danza de espadas le dice, si solo es echar un vistazo y vemos lo que hay, es que hay muchas señales, es que la pesca se ha agotado, la caza es muy escasa y han hablado de que hay desapariciones de personas y algunos del pueblo han dicho que han visto a un ser extraño merodeando por los alrededores del lago. Y para eso estamos, ¿no? Para eso estamos en la sociedad, ¿no? Para eso nos estamos entrenando. Les vemos ahora recorriendo la orilla de un lago. Es un atardecer cubierto por una ligera lluvia. El lago está sucio y tiene cierto olor a agua estancada. Al fondo se divisa encima de unas rocas una figura que parece un hombre que está tocando el violín. La música que les llega es una música muy triste, angustiante, que estruja el corazón. Y se acercan sigilosos. Y es fácil, porque con el ruido de la lluvia multiplicada por el golpeteo en las hojas de los árboles, pues es muy difícil que le escuchen. Pero al acercarse se dan cuenta que tiene pezuñas y unos grandes ojos amarillos, como de rana. El joven, posiblemente por impresionar o por el miedo que siente ante ese ser, salta sobre él con su espada. Quizás porque en ese mismo momento que hay un estrepitoso rayo en el centro del lago, el ser no percibe el ataque y la espada del joven se ve como atraviesa la piel verdosa sin resistencia. Hay un grito estridente que parece escapar del violín. El ser, ignorando la espada que le ha atravesado, prende al hombre del brazo y salta desde la piedra a tirarse al fondo del lago. Se oye un forcejeo y un chapoteo que se va adentrando en las profundidades del lago. Y entre la lluvia y el chapoteo, la chica solo logra escuchar un grito atragantado. ¡Ayúdame! ¡Linnea! Tras unos instantes, parece algo surgir del fondo del lago, ampliándose a sus alrededores y extendiéndose, y el agua se vuelve más sucia y la vegetación parece perder su verdor. Y surge del fondo muchos trozos y más trozos de cortezas de árboles. La joven que se ha adentrado en las aguas, revolcando entre las aguas, pero no encuentra nada. Pasa tan solo restos de madera por todos los lados. Y cuando por fin decide salir de la orilla, porque el frío ya entumedece tanto el cuerpo que casi no puede ni moverse, a la salida ve unos seres diminutos, como más pequeños que los enanos, pero con forma de sapo, de pie, que posiblemente a lo mejor estaban entre los arbustos escuchando la música de ese violín que ahora yace en el suelo. Y están de pie, mirándola. Al percibir ella que la están viendo, uno le grita, era el único que daba algo por el lago, malditos seáis. Y todos los pequeñitos seres salen corriendo y adentrándose por el interior del bosque. Ella se queda paralizada, llorando desesperadamente, con la respiración entrecortada por la pena, culpándose y dando puñetazos en el suelo. Pasa el tiempo y vemos ese mismo lago, bajo la lluvia, esta vez mucho más intensa, que prácticamente impide ver a una mujer de unos
de unos 30 años. Lleva 2 ramos de flores. Uno lo deposita sobre la piedra, acompañado de una pequeña gorra, y el otro con un recorte de prensa, donde se puede leer: se cierra el aserradero al encontrar los cuerpos de 2 sindicalistas muertos en sus instalaciones. La lluvia moja rápidamente el papel y parte de la tinta se va desdibujando mientras las lágrimas de la mujer se confunden con la lluvia. Y vemos el agua caer, mojar sus ropas, al igual que ahora lo está haciendo sobre las vuestras. Y Olaus os abre la puerta y os apremia para que entréis. ¡Venga, venga, que os estáis empapando! Y entréis en la posada. ¿Cómo entréis en la posada? Yo creo que metemos el caballo, ¿no? Dentro del sitio este de la... En la cuadra, ¿no? En la cuadra, al lado eso. del... Sí. ¿Vale? Y yo creo que quitándonos el abrigo, Astrid y yo por lo menos bajamos del carro. Yo creo que Eric lo bajará por detrás, ¿no? Sí. Dios mío, cómo llueve. Yo me he mojado menos. Astrid se asegura de que el perrete se queda ahí resguardado entre unas telas del carro y sí entra en la posada con Gustav. Pero Astrid ni se sacude la lluvia, o sea, allá le cae la lluvia encima y ahí queda. Cuando Y entréis en... paso yo detrás de todo. Cuando entráis en la posada, pues veis que hay una serie de mesas, lo que parecía un sitio que, bueno, que en principio pues esperabais tener calorcito y un buen refugio. Lo que veis es que lo primero es que os sorprende que como está como muy deteriorado y que tiene goteras por todos los sitios, veis ahí cubos, veis cacerolas en muchos sitios para capturar el agua de las goteras que hay por toda la casa. Y veis unas mesas repartidas donde pues hay un par de hombres hablando, bastante entretenido, quizás también echando esa partida al dominó, un dominó que está de moda por esta época y se ha repartido por toda Uppsala y Escandinavia. Un hombre mayor, muy mayor, en otra mesa, y una mujer comiendo lo último que queda, parece, del plato, a la luz de una de las velas. En el fondo hay un hombre más bien fuerte, unos 50 años, y que está en la barra, y un chaval joven y una chica que parece que son los que atienden a la gente. Seguimos al señor este, ¿no? A Olaus. ¿Es usted, señor Olaus? Sí, yo soy Olaus. Os escribí para venir aquí y agradezco muchísimo vuestra presencia, la verdad. Astrid le observa a Olaus. ¿Hay algo que le pueda llamar la atención? Haz una tiradita de aprendizaje. De aprendizaje. Sí. Venga. Le he dado, ¿no? No ha salido nada. ¿No sale? No. No Ah, sé. Yo no lo he visto. Vale, no, que me salía el cartel de... Hola. ¿Qué es eso? ¿Cuántos dados has tirado? 4. Ya, a mí Ninguno ha me salido. pasa igual, me pasa igual. Yo tiro 2 y salen 20, no sé por qué. Eso es muy bonito. Pues, Y ahora, pues nada. no, así de principio le ves que está así como, bueno, un poco asustado, ¿vale? Pero poco más, ¿vale? Vale. Y él mismo cuenta que es que os ha llamado porque aquí piensa que está ocurriendo cosas raras. Y que ya ha dormido aquí, ha tenido pesadillas. Nos lo está Sí, os lo costando cuenta. ahora mismo. Vale, Sí. vale. Bueno.
y que ha tenido pesadillas y que la gente que duerme aquí ha tenido también pesadillas y que él bueno, porque un poco que se interesa por estas cosas y conoce algo de la sociedad, ¿vale? Porque de hace tiempo. Y por eso, Pero- cuando os ha visto, ¿Usted os regenta ha este llamado. sitio? No. Yo es que paso por aquí cuando viajo y justo hice una noche y tuve pesadillas terribles, como que me cortaban la cabeza, algo, y además pregunté a la gente ¿Ha probado y láudano? les ha pasado a más gente. ¿Ha probado ¿Perdone? láudano? Láudano, quizás le relaje un poco. Sí, seguramente, pero ya digo que es algo, no sé, algo, no sé, me preocupa. Entonces, por eso es por lo que contacté con ustedes. Vale, yo voy a seguir la estela de Astin, pero me voy a fijar más en el entorno. ¿Hay algo extraño en el entorno? Porque... Tira. Mira, Recordad que había hecho vigilancia. vigilancia. O sea, en vigilancia había preparado vigilancia, que no me acuerdo cómo era la historia esta. Sí, pero vigilancia es más para. Tú lo que quieres un poco ver un poco el entorno, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Sí, claro, pero Eh, la cosa es que iba a estar alerta. No sé cómo funciona eso, lo de la Sí, preparación. pues, hombre, en algún momento cuando, si quieres por algo que te pienses que te van a atacar o cosas de ese tipo, o que Vale. si te están persiguiendo, ¿no? Vale, eso tú me dirás, que yo no sé cómo va. O Vale, situaciones que estás investigando también, ¿eh? O sea, en alguna tirada para entender una situación de lo que estás investigando, yo qué sé, pues si encuentras un cadáver o cosas así, Vale, en este también, caso... hombre, que lo puedes utilizarlo aquí también, si quieres más o menos No, con es que el lado. no entendía muy bien lo de vigilancia. O sea, por ejemplo, para interpretar situaciones que estás investigando, ¿vale? O sea, entiendo que, por Sí. ejemplo, yo qué sé, es una situación de pistas, huellas, etcétera, y encontrar alguna evidencia. Vale. ¿Vale? Entonces, creo que estamos. Eh, Observación. Observación, sí. Creo que era observación. Que justo. Que la tenía aquí en otra línea, en otra hoja, perdón. ¿Tiene observación? Pues lo vio, ¿ves? ¡Hola! No ves, tira muchos, pero no sale nada. Mm. Es algo de los dados 3D. A ver, lo que sí que ves es que esta posada, o sea, parece que necesita muchísimo mantenimiento porque es que está hecho como un poco desastre, ¿vale? O sea, parece que las cosas casi que se están medio cayendo, las goteras son exageradas por todos los sitios, ¿vale? Y así a primera vista poco más. Mi Se ve que hay personaje, unas escaleras que tiran para la planta de arriba, donde deben estar las habitaciones, ¿vale? Y así poco más. mi personaje, cada vez que se encuentra con un montón de gente nueva, está un poco ahí hasta que se vuelve comunicativo. Lo que va a hacer es de los libros que está leyendo tanto los libros que está leyendo en el castillo como los cuadros que hay, va a ver si le dice algo de haber leído algo de esta localización o de la gente que está en el bar, de alguna pista que le dé o algo. Vale, pues, Tira un poco de memoria. tira también un poco, bueno, eso sería aprendizaje casi, más que Aprendizaje. en los libros, aprendizaje. Vale. ¡Hola! Vale. ¡Qué buena! Vale. Lo que te llama la atención es que justo recuerdas que porque le apareció también en los libros, es que cuando entrabais en el castillo, había a ver cómo digo, es un Uroboros, ¿vale? Que es como una serpiente que se muerde la cola, ¿vale? Ah, sí. Y Sí. ves que en alguna de las vigas de arriba está ese símbolo.
¿vale? Y te fijas también que en varias partes, aparte de la entrada que tenías en la entrada principal, que recordáis del castillo, ¿vale? De la entrada cuando entrabais al castillo, un momentito. Ah, sí, ahí a la derecha, en las columnas. Aquí, ¿no? ¿vale? Pues este símbolo, ¿vale? Recuerda que también estaba por más sitio del castillo. Y recuerda, ahora te hace memoria, y eso era como el emblema de la sociedad, ¿vale? Y hemos dicho que eso, ¿dónde está exactamente? Eso lo estás viendo a ver, la imagen esta está hecha Ya, Las por eso, vigas, las vigas. ¿vale? en las En vigas. las vigas de arriba, Tallado ¿vale? en las vigas. En algunas de las vigas están talladas esas imágenes, que bueno, las vigas están como muy pasadas ahora, ¿vale? Por toda la humedad que se está colando. Y mi personaje sabe algo por ser ocultista, algún tipo de información, algo que tenga que saber. Ahora aquí, por ahora no. Símbolo no tiene para nada. algo o algo, vale. Se acerca una chica y dice, ¿qué desea? Y entonces Olaus se acerca y se pone, le dice, ¿ves cómo se acerca? Al hombre de la barra como para pediros las habitaciones, mientras la chica parece que os atiende y os dice que deseáis, una chica más o menos joven. Bueno, joven. Entre adolescente. Yo la miro titubeando ¿Quieren cenar? y bueno, lo que pida la señora y el señor, a mí me vale. Que Astrid va a pedir hasta arriba, entonces no me voy a quedar con hambre. Lo que veis es que la niña, o sea, justo cuando, o sea, va a atender, pero justo cuando ve al perro, ¿vale? Pues a pesar de que está empapado el perro, pues se pone a acariciarle al perro, así como hacerle, qué guapo, qué tal, y a juguetear un poco y luego ya se para porque tiene que prepararos la mesa. Ahora les preparo una mesa y ve que os lleva ahí a una de las mesas un poquito más grande para que os sentéis los tres. Mientras Olaus ha quedado hablando con el que parece que es el posadero. Para Vale, pediros la. mientras nos sentamos, les digo, ¿os habéis fijado en el símbolo de las vigas? ¿No os recuerda a la entrada del castillo? Les dejo notar el. Curioso. Entonces. Extraño lugar este. Sí, pero por la carta no parecía que era una especie de una invitación a un show o algo así. ¿Vemos algún escenario? No veis nada que parezca ahí un teatro. Ni Claro, nada. y este señor nos ha hecho llamar porque tiene pesadillas. ¿Estoy en lo cierto? Eso me estoy preguntando yo. Es un poco extraño. ¿Y esta gente? ¿Hay algún pueblo cercano? ¿Vienen todos de la ciudad? ¿Tenemos un mapa? Os voy a poner ¿vale? Un momentito. Que Bueno, como que no tuvisteis sepa. suerte, os hicieron un mapa. Ah, vale, guay. ¿Vale? ¿Vale? Aquí. Oiga, Bueno, esa marca no sé lo que es, ¿vale? Se ha quedado ahí. ¿Vale? Veis que aquí hay un pueblecillo, ¿vale? Más abajo, ¿vale? Que se habíais visto, lo veis como hay un pueblo que según ibais justo llegando, bueno, como está lloviendo no habéis visto una mierda, pero sabéis que os dibuja aquí un pueblecito, ¿vale? Eso es lo que dibujó la chica, ¿vale? O sea, pero el pueblo es Situma o... Sigtuna. O sea, pero esto está lejos, ¿no? En teoría. Sí, o sea, Uppsala está aquí arriba. Hombre, Bueno, está más o menos como a 3 kilómetros o 4 kilómetros. Bueno, está ¿vale? O sea, realmente no la es- posada está no es escala. entre Bueno, la posada está en el cruce de caminos. Sí. Está en el cruce de caminos, ¿vale? Pero que este pueblo está mucho más cerca que Uppsala, ¿vale? O sea, Vale. no, realmente no sería, digo, a ver, lo diré, Sí. con escala relativa, o sea,
Sí, Que sí. ¿vale? que la gente del pueblo puede ir a la posada fácilmente, Hasta como 3, 4 kilómetros, relativamente. ¿vale? Vale. Sí, pero venir hasta aquí con esta lluvia que está cayendo, quizás son viajeros. Eso tendría más lógica, ¿no? Astrid, ¿tienes hambre? Em, Astrid está sentada en la mesa porque a la chica le ha dicho algo así como cualquier cosa que traigas nos va a parecer bien, pero no te olvides de traértelo. O sea, se ha sentado allí y... Estás eh, impaciente. sí, sí. Y bueno, está mirando, está... Sí, es verdad que cuando ha dicho Eric esto del símbolo, está mirando a esas vigas y bueno, digamos que el ruido de la lluvia, el tintineo este de las goteras y demás, eh, están inquietando un poco a Astrid. No la veis que esté con la pachorra que suele tener, no, no está del todo tranquila. No es que esté incómoda, pero no está tranquila. Y, y bueno, responde a Eric. eh, Astrid piensa que, bueno, que alguna relación tenía que tener. Al final estábamos buscando información, estábamos buscando pistas y de qué les iba a servir estar en la sociedad o no. Y bueno, si eso les ha llevado hasta ahí, pues hasta ahí están. Ha sacado la invitación del Teatro de Sombras y ha mirado por si pusiera alguna fecha, porque No, no pone ninguna fecha. O y sea, no lo encuentra. no. Entonces mira, ve, se da cuenta de que, bueno, han acudido ahí con ese mensaje a esa posada, Espera, pero, pero esa obra y esa representación posiblemente no sea. Astrid, eh, déjeme ver eso. Déjame ver eso. y le ¿Se, pasa la se- se- invitación. se ha dado cuenta? Baile de los sueños. Baile de los sueños. El hombre este dice que tienen pesadillas. Se acerca la chica y os pone, me he atrevido a traeros unos caldos calientes, por si por si les apetecen, si quieren algo más de comer, de carne o alguna otra cosa, ustedes me dicen. Todo está bien, Está bien gracias. así. Está bien, gracias. Lo que les iba Y diciendo. Hace 2 días quizás esto parecería algo descabellado, pero dadas las circunstancias, ¿es posible hacer una obra en sueños? a Eh, veces, Gustav, los sueños nos traen a la realidad nuestros, nuestros más ocultos deseos y también nuestras preocupaciones más cercanas. Eh, no, no era de extrañar que este mundo que otros tildan de mentiras y leyendas, otros eh, lo hagan mediante sueños. Quizás sea la manera en la que se comuniquen. Quizá a algunos la visión le pueda llegar también por ahí. Pero, Gustav, ¿qué te dijo exactamente? Ha dicho que no dormía bien y ese ha Sí, sido el motivo por el que nos ha llamado. tengo una corazonada. Ha puesto una cerveza a que ese de ahí, y señalo uno que está apoyado en la ventana tomando algo, también ha tenido malos sueños. ¿Veis ahí que justo de esa pareja, pues uno se había levantado, se ha apoyado como para mirar ahí por la ventana para ver si la lluvia y tal. Imagino que puede ser esa que te refieres.
¿vale? Y está junto con otro compañero. Menuda está cayendo, ¿eh? Le digo. Sí, sí, esto es últimamente, aquí no he visto yo llover más estos meses que en toda mi vida. ¿Son de por aquí? Sí, de los alrededores, aquí, de caza y estas cosillas, aprovechamos. Pero Pues madre mía, con este son tiempo, cazadores. ¿Se quedan bueno, ustedes aquí a menudo? más él que es el cazador. Yo poco cazo, la verdad. Yo aquí pues hago cosillas por la zona y le acompaño cuando va de caza. Sí, 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 somos aquí de la zona. ¿Se quedan ustedes a dormir por aquí en la posada de vez en cuando? Eh, rara vez, normalmente solemos volver, pero bueno, sí, alguna vez hemos dormido aquí. ¿Y qué tal se pasan las noches por aquí? Pues por aquí últimamente, yo te, la gente tenemos pesadillas, hemos tenido unos sueños que Me raros, giro, pero bueno, pero miro bien, a, es que con este tiempo también tiene que ser normal. miro a Astrid y a Eric. Me debéis una cerveza. ¿Y qué tipo de sueños? Si no es indiscreción. Disculpe, ¿eh? Mi nombre es Gustav. Vengo con Pues mis nada, amigos. yo qué sé, me desperté como con un asesinato, como que me estaban cortando el cuello. Mm, Y mi amigo me contó de que estaba como en un teatro y que de repente la persona que él estaba actuando y de repente eh, la apuñalaban y toda la gente aplaudía mientras le estaban apuñalando de verdad en la obra. Interesante. Pero bueno, que no sé, yo esto también son cosas de la gente que te lo cuentan y al final pues terminas todo pensando lo mismo. Le cojo Este, el papel que tiene del Teatro de Sombras y le señalo el nombre de Oscar Hort a Gustav. Y le digo, pregúntale si le suena el nombre de Oscar Hort. mm, pues no me suena de nada. No, eso no me suena de nada. Astrid se ha Aquí. levantado y está intentando averiguar eh, cuánto tiempo, o sea, la posada se ve antigua, ¿no? O sea, se ve, me refiero, es una construcción que lleve ahí mucho tiempo y Sí, mucho tiempo, ¿no? O sea, bastante sí. más de lo que parece. Porque Astrid está pensando que posiblemente esa representación de teatro de esos sueños a lo mejor haya sucedido hace mucho más tiempo y, y sea ahora en forma de esos sueños esté relacionado con, con aquello. Entonces, eh, pregunta, ¿y los que venís por aquí, ¿Mm? algún tipo de espectáculo? Quizá algún baile, algunas danzas, algunos artistas ambulantes, Tira algún manipulación. teatro. Tira manipulación. Tiro manipulación. Vale, porque Vamos quieres a ver un poco Astrid. lo que él quiere. Claro, ¿No? Manipulación o observación, a lo manipulación. mejor observación casi, ¿vale? Porque de momento no quieres manipular, requieres ver ¿Cómo se ha ayudado ¿Cómo aquí? lo que piensa, cómo reacciona reacciona, eso? ¿vale? Vale, ¿Cómo se ha ayudado aquí? ¿Podría ayudar? pues Bueno, no puedo ayudarle en esto, eso es cosas suyas. Chuchu. Venga, Vale. Pues 27 dados. simplemente lo que te dice se Vamos a pone, eso mejor, y cuando vea el papel, como estáis ahí con el papel y esto, y se pone, eso mejor que lo guarden aquí, que no se entere Samuel. Dejar esas tonterías. Disculpe. Todas las cosas de esto de los artistas y esas cosas. Aquí a Samuel le ¿Quién disgusta es? un montón. ¿Quién es El Samuel? posadero, el posadero. Ah, le No le disgusta. toque los huevos a mi amigo No, 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 que es es faltábamos. duro de roer. Eso mejor que lo guarden. Por aquí no va a encontrar nada de ¿Y teatro. Samuel ha sido el posadero aquí desde siempre? Bueno, esto viene de generaciones. De su padre lo heredó, ¿eh? Ujú. Y a su padre tampoco le gustaban los artistas y
No, Pero no. se lo dice así como susurrando, como para que puedan hablar del tema sin que se vayan a enterar. Tira tu otra tiradita si quieres. Venga. Vamos a dejar una Ahora, segunda a ver. tirada. Bueno, luego ya podéis forzar si queréis, ¿vale? Voy a tirar. Voy a tirar. Astrid. ¿De observación o de qué hago? ¿Observación o Ah, manipulación para convencerle que suelte la lengua? que ¿No? suelte algo. Venga, a ver si suelta. Da igual. Esto. Muy bueno. Bueno. Vale. 2 éxitos. Le susurro. Eh, O sea, Astrid se le pega y le dice, venga, eh, algo no, hombre, seguro no, que no, tienes que hombre, contarnos. que es que tuvo aquí problemas con su mujer y aquí ha habido muchos problemas con su mujer y a su mujer le gustaba estas cosas y tuvo cierto lío con un artista y desde entonces se han muerto estas cosas, madre mía. Además, la pobre mujer se llevó unas buenas zurras cada vez que salían cosas de estas, así que mejor no se lo comenté a Samuel, porque todo eso, pues claro, la pobre mujer esta se fue de aquí. Y, Vale, desde donde estamos vemos a Olaus hablando con Samuel sí, estamos todavía. con Samuel, sí. Estáis ahí en una mesa, imaginaos estos dos un poquito más apartados y que estáis sintiendo ahí cerca de la ventana, ¿no? Vale, Hablando sí, con me ellos. imagino un momento la escena de nombrar a Samuel y tal y no querer mirar ninguno y acabar los tres mirando así a Samuel, ¿sabes? Veis que este es como un amigo ahí de Samuel, ¿no? Entonces quiere como que Sí, no sí. toquéis los huevos, ¿no? Os cuentas eso y Vale, vale. Vemos podríamos deducir si está la mujer por al lado. la mujer de él. De él, sí. No, De lo que, Samuel. o sea, no, lo que se ha dicho es que la mujer se fue. Que Samuel se Ah, fue fue, se fue. con Se se fue. fue, se fue. Vale, se vale. fue con Que el la artista. caneaba este 3 se fue. Y Vale, vale. es más, como habéis en la tirada, es decir, la mujer se fue, la abandonó y luego, bueno, tiempo después, la pobre falleció de una tuberculosis. Vale, vale. Se fue con un grupo Un titiritero. de teatro. Interesante. Así que mejor que no toquen eso porque creo que si no ustedes no duermen esta noche aquí, ¿eh? Hago un gesto como... Yo creo que lo tenía yo el papel, ¿no? Se lo paso encima de la mesa a Astrid para que lo guarde. Cuando pones ahí el papel y se pone esto de las tonterías de la niña, mejor guárdenlo que como lo vea el padre. Vale. Entonces. A ver, habría que hablar Vale. con el señor que nos ha llamado para ver realmente qué pretende, o sea, qué quiere que hagamos, ¿no? Cuando deje de hablar con el posadero. Pero claro, el posadero se supone que, tal y con lo que nos ha contado este señor, mejor que no le digamos que estamos ahí por eso, porque se va a cabrear. Vale, bueno, pero Entonces... podéis esperar a que venga Olaus a la mesa a comer con nosotros, que entiendo que vendrá y nos dirá si tenemos habitación o no, Nada, ¿no? Olaus pasa un ratito y os acerca, o le llamáis, imagino, ¿no? Y entonces se acerca a la mesa y se pone, mira, y os da una llave a cada uno de vuestras habitaciones. ¿vale? Siéntate con nosotros solos. Un momento. Y se pone, si quieren ustedes alguna cerveza o alguna otra cosilla. Siéntate un rato con nosotros. Y le muevo la silla. El hombre le veis que es como muy pausado, ¿no? O sea, como guarda silencio, así un poco, aunque yo no conseguiré actuar como él, pero que sepáis eso, ¿no? Con algún tic de, digamos, de tarmoleteo con los dedos en la mesa y cosas así. Yo creo que Gustav ha sido un poco insistente demasiado en que se siente. Es en plan de... ¿sabes? Con nosotros. Vale. ¿Estás sentado con nosotros? Sí, está vale, ahora vale. mismo ya a vuestro lado con una cerveza que se ha traído y eso.
y ve que estáis tomando Querido el caldo Laos, y si querido queréis Laos, alguna otra cosa. ¿podría darnos más detalles sobre eso? ¿Para qué nos ha llamado? A ver, pues es lo que le comento. Aquí está seguro que hay algo raro, ¿vale? Porque toda la gente que está haciendo aquí ha tenido pesadillas, yo he tenido pesadillas, y esto seguro que es alguna cosa que yo no sé, ¿vale? Le percibís cierto miedo, ¿vale? En sus palabras percibís cierto miedo ante esa situación, ¿vale? Vale, Astrid coge un trozo, una rebanada de pan, la parte y antes de mojar un trozo en el caldo este para llevárselo a la boca, le ofrece a Olaus la otra mitad de rebanada y le pregunta si desde cuándo recuerdas que suceden esto de los sueños. ¿Hace mucho? ¿Quizá algún día en concreto? ¿Alguna noche empezaron esos sueños? No, debe ser algo en los últimos meses, porque yo por lo menos cuando a mí me ocurrió fue hace una pausa, creo que fue hace 4 meses la primera vez que estuve aquí y tuve la primera pesadilla. Ahí pregunté a la gente y era curioso que prácticamente todos los que se hospedaban contaban pesadillas similares, ¿no? De asesinatos, de cortar cabezas, de asesinatos de enterramientos vivos eh, y cosas similares. Entonces, eso es sospechoso, como ustedes conocerán. ¿Está Samuel preocupado por eso? Seguro que hay algún Baesen, posiblemente, podría ser, que vivís aquí. ¿Está Samuel preocupado por eso? No, Samuel no. Mejor No que sabe nada de esto. no le digan nada porque, por lo que escuché aquí ya tuvo problemas con su mujer que se fue de aquí también, porque ella sí que creía estas cosas y tal, y creo que ¿En más de qué una vez me han cosas? dicho ¿En qué cosas? en seres, en espíritus y cosas similares, ¿no? Cosas mágicas. Y eso ¿Por qué se no. fue la mujer? Se lo dijo así, se lo digo tajantemente. mm, yo no sé ciertamente lo que es, pero yo creo que es muy. Recibía palizas. Ujú. Pero que no sé, no me hagan. Te digo que yo siempre he venido aquí de paso, pero bueno. Lo que Está, sí, por eso me gustaría que ustedes, si ven algo y investigan, pues me lo hiciesen saber. ¿Puedo leer algo? Yo estoy intentando como entrever a ver si, porque me parece raro que este tío pida la ayuda pero realmente no se lo diga a Samuel. No sé si son amigos. ¿Puedo percibir eso? ¿Puedo percibir Mm, nerviosismo? ¿Que nos miente o algo? tira manipulación. Joder, vaya No. tiradas más malas, macho. Sabe que Está Gustav que no da una. no, en principio no percibes que lo que está claro es que el tío cuando está hablando que tiene cierto miedo, ¿vale? O sea, lo que se está contando lo está transmitiendo como que sí realmente es un miedo a lo que pueda estar ocurriendo en este lugar, ¿vale? Ujú. Y o sea, lo que entreves es que él también, digamos, os entiende a vosotros como personas que al hablaros de Baesen, ¿vale? Pues sabe, digamos, de lo que está hablando, ¿vale? Ujú. Tal. Vale. Astrid se va a levantar, ¿vale? Astrid quiere ir a ver si se puede acercar a la niña con la excusa del perro, ir a volver a ver a la chica de la posada, que entiendo que es la hija de Samuel, del posadero, y intentar acercarse a ella, ¿vale? Para preguntarle o para hablar o para algo así. La llamáis, por ejemplo, para Eh, pedir algo de comida o algo así, que se acerque. pero no, lo que quiere Astrid es acercarse ella a la Bueno, chica, no que la sí. chica venga a donde está. O sea,
como para Ujú. poder acercarse a hablar con la chica sin que se la vea menos a la chica hablando con ellos. Vale, ¿Ok? O vale. sea, lo quiero hacer de manera sigilosa, no porque la chica vaya a huir, sino para que la, como para que nadie vea a la chica hablando con Astrid y si tiene algo que decirle, pues sea algo más Ujú. fácil, ¿vale? Entonces, pero justo antes de levantarme, me apoyo en Gustav y en Eric, que los tengo al lado, y, y les digo, eh, no me gustan nada las pesadillas. Y en ese momento Astrid se levanta, ¿vale? Y hace un poco su juego este eh, de moverse un poco sin ser vista, de ir aprovechando los, los cambios de luz y demás, y para acercarse a hablar con la chavala. De hecho, cuando he notado la mano, Gustav se ha girado un momento para decirle a Astrid, si puedes, y ya no estás. Y ya se gira a donde Eric. Esta mujer es especial. Es increíble. El perrillo, ¿vale? Como ha estado la chica acariciándole y jugando con él, el perrillo ha ido a seguirla. Y, y detrás del perrillo va Astrid, ¿vale? Y cuando ve al perro, vuelve ella otra vez a acariciarlo y así jugueteando. Y qué precioso, qué precioso. Y levanta la mirada y te pregunta, ¿y cómo se llama? Mira, ¿sabes cómo se llama? Se llama Vagabundo. Y, ¿y sabes para lo que sirve? ¿Sabes para lo que sirve Vagabundo? ¿Eh? No, no, ¿qué hace? ¿Caza o qué? Es un perro especial, no te creas que sabe encontrar cosas. No, 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 no. Tampoco sabe olisquear casi nada. Los rastros, más bien, los pierde. Pero ¿sabes lo que hace fenomenal? Ahuyenta las pesadillas. Ah, ¿Te pesadillas. gustaría, te gustaría quedarte con Vagabundo? Pues sería maravilloso, porque yo últimamente tengo también muchas pesadillas. ¿En serio? ¿Pesadillas? ¿Y eso por qué? No sé, últimamente, sobre todo desde que se fue mi madre. Bueno, yo creo que antes incluso, pero mm, no sé, son muy repetitivas. Así que Repetitivas. sería, sería fenomenal. Y seguro, seguro, pero no sé si a tu padre le hará gracia que duermas con Vagabundo. Aún así, llévatelo, quédatelo esta noche. Pero dime, ¿esas pesadillas qué son? ¿Parecen reales? Muchas veces sí son como muy reales. ¿Y te pasa algo malo en ellas? Mm, a mí, en principio, o sea, no he tenido estas horribles, pero yo lo noto como un hombre y me levanto muy cansada. Pero hay gente que sí, que dice que le cortan la cabeza y cosas similares. ¿La gente también tiene pesadillas? Sí, últimamente. ¿Y te las cuentan? No, pero muchas veces lo comentan entre cerveza y cerveza. Bueno, tú puedes contarle tus pesadillas a Vagabundo y seguro que esta noche las ahuyenta. Pues Y ahora, fantástico. y ahora ves a aquellos hombres que estaban sentados antes conmigo en las mesas. ¿Ves Sí, aquel, ves aquel señor, el joven no, ese joven que va manchado de tierra en la cara, no, el otro, el que lleva esa sí, gabardina, con el esa del cara sombrero. de rancio, ese, el de las ojeras. Coge tu mejor jarra de cerveza
y acércasela cuando puedas. Tira Date una con tirada, vagabundo. hace Dime. una tirada de observación. Venga. Mm. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Vale. No se entera de nada. Pues nada, simplemente te levantas y ella pues se va a por una cerveza a la barra para llevársela a Gustav. Vale. Y deja ahí al perrito en un lado, o sea, de la barra, para que esté descansado y le pone un poquito de agua por si quiere beber y le echa como un poco de un potaje que tiene ahí, también se lo pone ahí al lado al perrito. Fenomenal. Astrid vuelve a la mesa y saca la llave que le ha dejado de la habitación antes. La saca así entre las telas estas que lleva. Y dice yo, señores, ha sido un duro día y yo creo que ahora me voy a descansar. Y Astrid se va a ir para la cama. De hecho, me imagino que según se aleja y busca por dónde están las habitaciones, eh, justo ve como la chica le trae la cerveza a Gustav. Y, y Astrid quiere irse lo antes posible a la cama, porque no sé si será muy tarde o no, pero cuanto antes se vaya mejor, porque lo ha dicho antes, a Astrid no le gustan nada las pesadillas y, y prefiere irse ya a dormir, no vaya a ser que termine pasando la noche en vela. Hombre, gracias por la cerveza. Eric, ¿quieres una? Eh, venga, sí, vale. Se va un poco animando, pero Y dice, parece su madre ha sido muy amable conmigo dejándome el perro. su madre. Le mira así su madre. Ah, perdón, pensaba que era su madre. Perdone. Eh, Por no, cierto, no, no, sí, sí, no. Bueno, no, no es mi madre, es mi abuela. Ah, pues ha sido muy amable la señora. Sí, sí, de hecho, sí, está, está muy cansada, se ha subido a dormir ya. ¿Y qué tal? ¿Qué te ha contado? ¿No? Es súper habladora mi abuela. Que el perro quita las pesadillas. El, Y me ha dejado, que es súper mono, me ha dejado que me duerma hoy con él. sí, bueno, es un perro especial, te habrá contado. ¿cuál es Sí, tu sí, nombre, sí. chiquilla? Sofía, Sofía. Le dice así un poco, porque tampoco le cuesta, también le cuesta decir cosas así bien, y dice, ah, bonito nombre. Como mirando para arriba, como no mirando directamente a la chica. muchas gracias. Sí, es un nombre bonito. Tu madre tuvo muy buen gusto al ponértelo. Por cierto, Ah, ¿dónde está tu madre? ¿Trabaja aquí? no, mi madre se fue. Oh, disculpa. ¿Hace mucho? Hace ya casi un año. Mm. Y cojo Se la... fue con unos artistas. Los artistas. Artistas de circo. Eh, bueno, De teatro. De de un poco teatro. de todo, de teatros y cosas así. Sí, a ella, igual que a mí, me gustan muchísimo. Pero ¿Te a mi gusta padre el no le teatro? gusta nada, porque
Y entonces, pues claro, eso... Sí, claro, me encanta el teatro. Suelen Yo hago pasar una obra de muchas... teatro, yo abro una Sí, obra de teatro. Si ustedes quieren, yo le puedo hacer sí, una obra de claro. teatro. Claro, estaríamos Es encantadísimos, un ¿verdad? teatro de sombras. Te estoy pegando pataditas a Eric debajo de la mesa. Eh, Pero que no se entere mi padre. Vale, Que no vale, se no, entere no, mi no hay padre. problema. Y lo hago susurrando, como exagerando mucho. Claro, estaríamos eh, encantados de verte sí, actuar. y, Claro. o sea, que esta noche podrías actuar. Sí, pero que no se entere mi padre. Lo hago arriba, en la buhardilla, Vale, vale. en el ático. ¿Y hay más gente invitada a la obra? No, porque todo el que quiera, pero que sin que se entere mi padre. A todo el que quiera. Claro, Pues yo estaría yo lo quiero encantados. cuanta más gente la vea, mejor, pero es No que mi tenemos... padre se enfada y me pega, igual que pegaba a mi madre. Entonces saco el papel de la invitación del baile de sueños y se lo dejo así enseñar. Entonces, este cartel de la obra es tuya. Y ves cómo mira, echa rápidamente la mirada para atrás, buscando a su padre, ¿vale? Y sí, 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 sí. Y lo tapa ahí con una servilleta. Sí, 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 sí. Pero tú has escrito esto, niña. Sí, bueno, lo he pedido para que me lo hagan, claro. ¿Y Yo quieres? estaría muy interesado Bueno, en ver esa obra. Pues si quieren, luego por la noche lo preparo y les hago la obra. Como Pero médico, no se veo, lo digan a mi padre. veo que tiene heridas de que la han pegado. Eh, ves un hematoma y no vas, como eres médico, no hace falta que hagas tirada, porque sí, son claramente en el cuello. Tiene que por lo menos o la han abofeteado o un golpe le han dado en el cuello. Tiene pinta de eso, de que la han pegado. Aún así, no lo podrías precisar, pero tiene toda la pinta. y le pregunto, ¿la obra es todo una invención tuya o está basado en hechos reales? No, me la he inventado yo. ¡Hola! ¡Qué artista! Me vienen las ideas. En los sueños. Sí, ¡Oh! ¿Qué sueños más artísticos tienes? Pues sí, Gustav y yo, si nos dices a la hora a la que debamos pues estar, como dentro de más o menos una hora, si os parece bien, o hora y media, mejor hora y media, cuando ya hemos terminado de poner las mesas y mi padre se queda recogiendo las cosas, pues ahí puedo aprovechar yo y hacerle la obra, si les parece. Sin ningún problema. ¿Quién te enseñó a actuar? Lo he aprendido yo sola. Tu madre estaría orgullosa de ti. A mi madre sí, sí le gustaba mucho, pero no me dejan, siempre no podíamos hablar nunca de esto. A ella le gustaba todo lo que es el arte, la pintura, el teatro, todo. Y nada, no me dejan ni coger sus libros. Bueno, pues creo que ya bastante para hoy. Tengo mucho sueño. Creo que me voy a ir a la habitación. Le hago un guiño a Eric. eh, Y le hago un guiño a Sofía también. Creo que me iré a dormir. Luego nos vemos. Perfecto. Eso en hora y media, si les parece bien. eh, vale, Eric se queda, como le cuesta siempre reaccionar a los... Se queda, que el otro se levanta, entonces de repente dice, ¿y yo ahora me voy? ¿O me quedo aquí? No me he terminado la cerveza. Y se queda así y se queda perdido un momento pensando, me tengo que terminar la cerveza. Ojo, me queda todavía bastante. Eh, vale. Y la mira así a la chica e intenta sonreírla. Pero le sale mal sonreír y le sonríe extraño. y, y eso.
Y nada, se termina. A no ser que vaya otra interactuación con alguien más, a los 10 minutos o así, se sube a la habitación. Mi idea es llamar a la habitación de Astrid y ver si está despierta, porque me gustaría darle la información de la niña. Quizás quizás no sé, bueno, ella me dice, yo le llamo. Vale. A ver, que tengo un pequeño problemita porque quiero borrar unas cosas y no puedo. Borrar. Sí, es que justo tengo aquí unos dibujos y... Ah, de la pantalla que Sí. tengo. A ver. Que no lo borra. Voy un momento a coger agua, ¿vale? Vale. Nada, no paréis, es un segundo. Oh, Escucha, mira a ver si es que lo tienes, que lo tengas en la capa de máster o en la capa de... Porque esto antes iba por capas, ¿no? pero no sé. A ver. Y lo tengas que borrar en la capa donde lo hayas... Si no, voy a hacer una cosita un momentito. No se va a poder ahorita. Que es un plano, pero que está con varias manchas y... Pues duplícalo a ver si te deja... Duplícalo y así a lo mejor no se te graban los dibujos. Vamos a ver, un momentito. Y a ver si... Es que no sé si sobre esto lo voy a mostrar todo y no que no quería mostrar todo, bueno, pero... A ver si esto lo puedo... Espera un momentito. Es que de aquí creo que lo vais a ver. No lo voy a apuntar. Vamos a ver. Perdón. Las cajas de directo. Dibujar rectángulo. Luego metemos tijera, no pasa nada. Vale, a ver. Voy a por agua, un segundo. Vale. Bueno, creo que medio a lo mejor lo tengo, ¿vale? No sé, un momento control. Sí. Bueno, vamos a probar. Igor, ¿tú estás viendo la pantalla? Sí. Vale. Habitación de Nora, habitación de Sofía, trampilla, Vale. habitación de Sam. Como vais arriba a las habitaciones, ¿vale? Pues según subís por las escaleras estas de aquí, ¿vale? De la planta baja. Bueno, espera que esté... No sé si me está escuchando Emilio, digo Astrid. ¿Sí? Sí. Vale. Sí, Entonces, sí. subís a la primera planta, tú primero Astrid, que es la que primero ha subido, ¿vale? Y veis que hay aquí unas series de habitaciones que son las que os han asignado, ¿vale? Estas de aquí, ¿vale? Esta de aquí y esta de aquí, ¿vale? Esas son las que os han asignado a vosotros. Y subís y veis que aquí hay una habitación y esa tiene como un candado, ¿vale? En la puerta. Y bueno, estas son vuestras habitaciones. Las demás no tienen candado. ¿Cuál? ¿Esta es la que tiene el candado o esta? No, esta es la que tiene. Ah, vale. La de Nora es la que tiene el candado. Candado. Las demás Vale. pues son normales, unas cerraduritas normales, Oh, yeah. con una llavecilla muy simple, ¿vale? Como las vuestras, ¿vale? Una llave. Vale. La trampilla que vemos ahí sería la subida a la guardilla. Sí, esa sería para... Hay una escalera enfrente que se baja y con eso se podría subir a
arriba a la guardia. Claro, es lo que ve Astrid, Ok. según está subiendo, que ha subido la primera. Astrid está aquí. Aquí está Astrid. Se ha metido en la de en medio. Ujú. Ha cogido la habitación de en medio. Vale, pues entonces ahora Sí, yo tiene a creo un lado a Eric. que Y se llamas, mete, ¿no? llamo y yo no sé si me responde. Si no me responde, te meteré una nota dentro. No, ya al llamar, mm, llamas una vez y te quedas ahí escuchando a ver si oyes algo y tal. Y cuando vas a llamar la segunda vez, te abre la puerta. Sí. Y me asusta. Y, Que y abres muy bueno, la ves. silenciosamente. Sí, se ha levantado muy silenciosamente. Pero sí que te fijas que le ha caído, o sea, es como si hubiera estado llorando. Tiene unas marcas así como de Mm. lágrimas, ¿vale? Y te abre y te dice Gustav, ¿habéis averiguado algo más? Astrid, me quedo un poco cortado al ver las lágrimas. Eh, ¿A que no sabes quién le gusta hacer obras de teatro? Supongo, supongo que a la pequeña hija abandonada, ¿no es Sí, cierto? exacto. Y a que no sabes Pero, quién hizo el papel de la obra, el que nos lleva a nosotros. La misma. ¿en serio? Esa pequeña. Tiene Y dime, magulladuras. Astrid, le han pegado. y bueno, ves como que Astrid aprieta los puños. Eh, bueno, está vagabundo con ella esta noche. No creo que ese animal se atreva a ponerle la mano encima. Y menos si estamos nosotros esta noche aquí. Pero dime, ¿cuál es el plan? ¿Descansaremos esta noche? En una hora y Y mañana. media, supongo que hay, y indico la trampilla. Ujú. La niña nos va a interpretar la obra. A nosotros, pase exclusivo. ¿Te encuentras bien, Astrid? Sí, 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 sí. Sí, sí. Gracias, doctor. Simplemente, bueno, achaques de vieja. Algo me dice que Y, usted no es tan vieja como aparenta. Llámelo ay, ojo científico, si usted quiere. así. Bueno, más vieja que los sauces soy, pero fuerte como un roble, si es a eso a lo que se refiere. Sonríe. Y, y le invito a pasar a la habitación al doctor y pase. Y o sea, Astrid va igual siempre, o sea, lleva todos esos harapos y esas telas que lleva encima, ¿sabes? O sea, así, tal cual. O sea, no sabríais decir eh, si es más gorda o delgada o algo, porque es básicamente imposible. Pero de entre las telas, de pronto saca una pequeña, oyes como tintinea algo y saca una pequeña botella, como de un licor. Y, ¿Qué llevas ahí? y se acerca a una de las mesas que hay ahí como unos vasitos puestos, ¿no? Como el servicio de la posada y le sirve como una especie de chupito al doctor y, y le ofrece la copa y le dice, doctor, mm, por, por la sociedad. Y hace un pequeño brindis y antes de que pueda reaccionar, la Astrid se ha metido el lingotazo así para el pecho y me preocupa el joven Eric. Creo que anda todavía un poco perdido. Bueno, ¿y Y sin quién no lo embargo, está? algo me dice que,
nos va a ser de mucha ayuda. Toda- Yo creo que estamos ahí como con la puerta medio abierta. Sí, como Yo yo creo creo que, con intención de que venga. Sí, sí. claro, se le oye por ahí, ¿no? Entiendo que a Sí, Eric sí, sí. En está ese subiendo también. momento veis que llega Sofía, justo va hacia tu habitación y llama a la puerta. ¿Se puede, señora? Eh, y viene con un orinal en la mano. Eh, Sí, sí, Es por adelante. traerle un orinal, por si usted lo necesitaba por la noche. Oh, gracias. Estaba justo a punto de bajar a preguntarte. Y le coge el orinal como si fuera casi un regalo precioso que le ha hecho. Y le pregunta, ¿y vagabundo? ¿Qué? ¿Ha cenado bien? Sí. Le he puesto otro poco más de puré que ha sobrado con carne. Estupendo. Me estaba diciendo el doctor y se acerca, se agacha, se pone a la altura de la pequeña y le dice, ¿que te encargas de hacer obras de teatro? Sí, claro, sí. Me encanta. Era como mi madre. Mi madre le encantaba también todas las cosas de arte, pero lo que le he dicho que no se lo digan a mi padre. Mi madre tenía unos cuadros preciosos y le gustaban, tenía libros y muchas cosas de arte, pero ya no me dejan ni entrar en su habitación. La cerró mi Y, padre. y le pregunta, ¿y la habitación de tu madre? ¿Cuál es? Esa, la grande, la que está cerrada con ese candado. Vale, y lo ve desde ahí. Bueno, pues yo creo que ahora todos deberíamos irnos a descansar para poder esta noche, ya sabes, acudir a la cita y le guiña un ojo. Sí, yo lo preparo. En breve, deme un rato y en una hora y media más o menos yo lo tengo todo preparado. Y además mi padre, como estará con sus cosas, pues podemos aprovechar ese momento. Vale. mm, vale. Pues en lo que se va a salir de la habitación Sofía, Eric ya ha subido y ve que está todo el mundo en la habitación. Entonces sale Sofía y Eric eh, pasa así como en el rellano de la puerta y les mira y les ve ahí con una copa y un orinal, Estás... Está muteado. No, que digo que un vasito, un vasito. un vasito y un orinal. Y, y les digo, eh, ¿se lo has, Gustav, se lo has contado ya? En ese momento justo me bebo el vaso. No lo había bebido. Sí, en una hora y media tenemos asientos en primera fila, supongo. Genial. Eh, ¿Cuál es mi habitación? Voy a ir a descansar un poco y ahora nos vemos. Bueno, Eh, Eric, descansa. vale, pues os vemos en breve. Eh, voy a hacer... Bueno, la habitación que me cojo, la que me toque la llave. Supongo que la llave va solo a abrir una habitación. Pues, yo qué sé. Sí, o sea, son las tres que he indicado aquí, Pues, cogerlas un poco pues como cojo queráis. la siguiente, la siguiente a la izquierda, la que está más alejada de la trampilla, por ejemplo. Ya está. Y os dejo narrar a vosotros lo que queréis hacer o voy a hacer, es que quería hacer una cosa en la habitación. O sea, que lo Tú, que me digáis. tú dale. Vale, ¿qué Sí, cosa? yo lo único que Vas a cagar. No, no. según se Eh, va Eric por la habitación, le digo a Astrid, mira a Astrid y le digo, no se preocupe por Eric. Es joven, pero como tú dices, creo que nos va a salvar de alguna. Tiene gran potencial. Supongo, no sé ni qué estamos haciendo aquí. No sé si esta sociedad sirve de algo o simplemente estamos buscando fantasmas donde queremos encontrarlos.
Me voy a dormir. Gracias por la copa. Nada, doctor, ha sido un placer. Y cierra la puerta y se echa sobre la cama y entre todas esas ropas y telas que usa para taparse, agarra un pequeño sonajero que aprieta fuertemente contra su pecho y después de ese licor, de ese orujo tan fuerte, no tarda en dormirse. La escena, en la siguiente escena, vemos como Eric abre la puerta, ve que está la chimenea encendida y como un acto reflejo, como si fuera lo más normal, como si es lo que siempre hace, coge un jarrón que hay con agua y lo echa en la chimenea para apagar el fuego. Acto seguido, se sienta en el suelo, se coge su bolsa y aunque está, de hecho ahora tiene más barro porque de la lluvia está, o sea, lleva hasta barro de lluvia, lleva de todo. Y de lo que pasa que justo de la bolsa, dentro de otra, como una especie de bolsa como de terciopelo, saca un objeto brillante y es está increíblemente súper limpio. Es lo único que está limpio, que lo coge con mucho sumo cuidado y lo pone en el suelo. Y es la bola de cristal que tiene. Y entonces se pone que no ha sido el último en irse de allí, tiene el papel de la obra. Y vemos cómo se empieza a concentrar y le pregunta a la bola ¿qué nos depara esta obra? Descúbreme los secretos. ¿Qué misterios nos albergan en el futuro o en el pasado? Por favor, esclaréceme, dame una pista, dame algún tipo de ayuda. Y eso, se va a intentar utilizar la bola de cristal, el objeto que tiene. Vale, ¿se tenía tirada o algo así? ¿Te ponía tirada o algo? Va con observación, realmente. Va con un punto de +1 en observación y vale, porque lo está mirando aquí, pone la bola de cristal, proporciona un bonificador de +1 a la habilidad de observación y se usa para investigar, permitiendo al personaje visualizar sucesos ocultos o rastrear pistas. Dice, como una herramienta mágica para espiar visiones y encontrar pistas en lugar de buscar físicamente en un lugar. Vale, ¿y te deja hacer tirada? Claro, tiro observación con +1. Vale. Y sale, pues, si hay algún tipo de pista o de algo que puedas saber. Y te vale para pasado, presente o futuro. O sea, ¿Qué? la bola de cristal se mueve en el tiempo. Entonces, la pista puede ser que a lo mejor me dé una pista de algo que ha pasado en el pasado y no me vale de nada, pero bueno, voy a intentar. Te cuenta el pasado y te ve a ti mismo en el hospital psiquiátrico colándote. Somos la loop. Así que. Vale, pues eso. Voy a tirar. Un momento. De momento lo de ser rollo ocultista lo lleva bastante en secreto, o sea que no les dice nada a estos. Porque si ya le cuesta interactuar con la gente, pues más esto. Vale, no sé, para utilizarlo. A ver, hueles un poco a cardamomo, ¿vale? Radagast, o sea, te lo hemos notado, ¿vale? Ya. Cardamomo.
Qué bueno. Vale. Eric saca todas las tiradas, no es por nada, ¿eh? Vale. Notas que sí, que hay algo en esa posada, hay algo como de espíritu. Además, percibes como ciertas visiones que, que vienen como de la habitación esa que está cerrada, ¿vale? Como que ahí te aparecen flechazos de malos tratos, de cosas ocultas, de una sensación de un pasado turbulento, ¿vale? Es lo que te viene de esa, como percibiendo de que te viene por una imagen así que te llega, que justo tú interpretas que debe ser esa habitación, ¿vale? También interpretas como si hubiese un espíritu, ¿no? O algo así, estuviese por la casa, ¿vale? Por esa, en la posada, ¿vale? Y de la bordilla, ¿vale? También te viene como unas sensaciones, digamos, de donde puede tener más presencia, ¿vale? Ese ser. Vale. Vale. Pero esos flashes como que te vienen así del pasado, ¿vale? Como que lo percibes y lo identificas de una mujer, ¿vale? Que eso, que ha tenido unas sensaciones muy, con un pasado bastante turbulento en los últimos periodos. Te vienen como flashes de maltratos, de sensaciones de espíritus y cosas así. Vale, que lo asocio a la... Vale, la mujer realmente, como no le he visto la cara, es otra mujer, pero no es la niña. No, es una Claro, a es una ver, mujer mayor. supongo que es la señora, pero no... Pero bueno. Vale, pues después de un pequeño... un poco de especie de trance, se queda agotado, porque siempre que utiliza este objeto le deja como si hubiera estado haciendo ejercicio. Y con sumo cuidado, de hecho, coge la bolsa para coger la bolsa. O sea, igual que está lleno de mierda, que esté la bola de cristal limpia, le gusta. Entonces lo vuelve a meter en su, lo envuelve tal y lo vuelve a meter en su zurrón y nada, se reposa en la cama, se mete en la cama con la misma mierda que llevaba y se reposa y intenta descansar. Lo único que le da miedo dormir y soñar, por lo menos hasta que aparezca el S, entonces digamos que intenta mantenerse despierto aunque esté intentando descansar en la cama. Hasta la hora que venga a buscarle para el sol. Gustav no se duerme. Gustav se sienta en una silla, coge un libro, un cuaderno que tiene con dibujos de anatomía, parece, y un reloj en la otra mano. Va a estar así 1 hora y media hasta que dé la hora hasta que llegue la hora. ¿Y Aster, que se queda durmiendo o qué hace? Sí, está dormida. Ahí en la cama la hemos dejado. Se aprieta el orujo y... Vale. Vamos a transcurrir esa 1 hora y media, ¿vale? Hasta que de repente oís que llaman a vuestras puertas, ¿vale? Llaman primero a la de Astrid, muy suavecito. Ti, 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 ti. Señora. Y se abre la puerta. Casi como si no hubiera dado tiempo a llegar desde la cama hasta la puerta. Así inmediato se abre la puerta y aparece Astrid. Dime, ¿es ya la hora?
Sí, ya lo tengo preparado. Van a venir también sus amigos. Y su Sí, sí, hijo, su nieto, perdón. seguro. Tenían muchas ganas. Y, pero dime, ¿tu padre se ha ido ya a dormir? No, está recogiendo las cosas de la comida y esas cosas. La cocinera ya se va y él se pone con los platos y a dejar en la cocina y sobre todo a hacer las obras, porque como está la casa así mal, pues se pone a reforzar las ventanas y esas Pues, cosas, las goteras. pues venga, no nos entretengamos. Y llama a la puerta de Eric, ahí al lado. Gustav ya está fuera. Poniéndose la camisa, la chaqueta, se coge el sombrero que tiene, se lo ajusta así, mira a la niña. Voy suficientemente elegante con esto. Vamos a ver si... Y yo abro la puerta y los encuentro así y nada, sin decir nada les asiento con la cabeza porque intento que no hay que hacer ruido para que el padre no diga nada y, y les hago así como les diciendo os sigo. Astrid, que ve que está como un poco dormido a Eric, como si no hubiera descansado, pero le ve ahí y tal. Saca un pequeño vasito de cristal al que le ha vuelto a servir otro chupito, se lo ofrece a Eric y según lo coge Eric, en la mano de Astrid hay otro vasito con el orujo y se acerca y le dice, por la sociedad, y se lo vuelve a apretar adentro, esperando, y le hace así a Eric como diciendo, La venga, miro venga. así me lo bebo pero muy despacio y mirándola mucho a los ojos como diciendo, "Ah, esto está fuertísimo". Y se lo bebe. Y le da el vaso. Sofía os indica la escalera para subir trampilla. Ella empieza a subir la primera y vosotros imagino que vais detrás, ¿no? Sí, lo único, como he salido de la habitación, de hecho voy como el último, ellos van a hacer la trampilla y tal, tengo la habitación de Nora enfrente. Mm, entiendo que después de las visiones siento algo como que esté más presente o algo. Me da repelús sin más, entiendo, ¿no? No, o sea, lo que O nada. tú sabes, lo que has visto es como flashes que conducen a esa habitación, a esa mujer que estuvo en esa habitación, Sí. que llorando, la has visto con Vale. golpes, la has visto, has tenido una sensación de que tiene así como una librería, también has visto como cuadros de esa habitación, ¿vale? Eh, y muchísimo pesar, ¿no? Esa mujer como muchísimo pesar, ¿vale? Vale. Pero De la no, mujer. no tengo más escalofríos, nada, más o menos, más allá de que recuerdo las visiones que acabo de tener. Pero ya está. Sí, son Perfecto. flashes que has visto como de esa habitación, ¿vale? Que has percibido de esa habitación, ¿vale? Es Perfecto. como que te conduce Nada. y que ahí suena, digamos, de alguna forma, también tiene esa relación con espíritus y cosas así, ¿vale? Perfecto. Vale, quizá justo en ese momento yo creo que Gustav o Astrid hayan podido ver cómo Eric se queda mirando esa puerta, esa cerradura y esa habitación. Quizá así, de momento, justo antes de seguir a Sofía hacia la trampilla. Yo creo que ya como nos dijo ya que había cerrado el padre, yo creo que todos tenemos ya fichada la habitación. Un momentito, dejadme que os ponga aquí un momentito. Pero la palanqueta asoma por las telas de Astrid. Vale. Entráis por esta trampilla, ¿vale? Que veis ahí, ¿vale? Y lo que veis es un montón de cajas, de algún armario, ropa, ¿no? Parece que Sofía lo que ha hecho es mover todo lo que es la parte, digamos, de lo que había en la guardilla, lo ha dejado acumulado en esta parte y os hace pasar hacia la parte de adelante, donde ha puesto una especie de cortinas, ¿vale? En esas delante, parece que ha puesto ahí como donde está el teatro de sombras, ¿no? Como
con un montón de telas y de cartulinas y súper elaborado, ¿no? Incluso que podéis ver como que hay engranajes, ¿no? O sea, y hacerme una tirada de observación, alguno de ellos, de vosotros. O de, no, aprendizaje mejor. Vale, voy. ¿Queréis? Sí, yo mismo. Aprendizaje. Que tire Eric, que yo creo que ha hecho trampas cuando se ha hecho la hoja de personajes y tiene... Bueno, y- lo que tira ya. percibes claramente que eso es una obra muy profesional, ¿vale? Eso es... Nunca habías visto nada, ni siquiera en ningún sitio, ¿no? ¿Te parece eso que es una pedazo de obra de, digamos, de arte? ¿Vale? Y que es muy sorprendente que esa niña lo pueda hacer, ¿vale? La niña os dice sentaros, y os pone unas sillitas que ha puesto delante de la obra de teatro, ¿vale? Y deja una luz tenue, ¿vale? Para que se vea bien el teatro de sombras, ¿vale? Donde está saliendo ahí de una lamparita la iluminación, ¿vale? Sorprende muchísimo porque está todo como súper sincronizado, ¿no? La obra de teatro, ¿no? Y la niña hay una manivela, ese artefacto que lo conecta, ¿vale? Y va a empezar a dar vueltas a esa manivela, ¿vale? 30 segundos. ¿Vale? La obra empieza, ¿vale? Y la niña os empieza a narrar la historia. Y os cuenta que un joven que viaja por Europa viendo cosas que poca gente tiene la suerte de presenciar. Baila con reinas y visita Versalles y el Palais Royal. Presenta sus obras y recibe alabanzas. Su vida transcurre como si fuera un sueño. Pero llega la Revolución Francesa, con fuego, explosiones, y los que cantaban y bailaban acaban muertos en la cuneta. El joven huye del canto de la guillotina. Nuestro héroe regresa a su hogar en una ciudad del norte, sin zapatos, pobre, enmudecido. La casa que lo vio nacer ha quedado reducida a cenizas y su familia ha desaparecido. Se arrodilla en la calle, suplicando por una moneda. Nadie sabe que en su día se cantó su nombre en los mayores palacios de Europa. De repente, ve cosas que nadie más ve, criaturas que acechan, vuelan y se arrastran. Se le aparecen los invisibles. Cuando intenta mostrárselo a los demás, se mofan de él y le dan una paliza. Un hombre lo recoge de la calle y le ofrece un baño y ropa nueva. El hombre se llama Albert y su mansión es un lugar de amor, de música. Nuestro joven héroe interpreta sus obras y canta para él durante días y noches. Y comen fruta y beben vino. Albert le presenta a sus amigos. En los sueños del joven todos bailan juntos. Pero los sueños mienten. Fuisteis vosotros me trajisteis aquí, me invitasteis, me sentasteis y hablasteis conmigo, conversamos sobre el futuro del mundo. Tengo derecho a negarme, me dijisteis sonriendo, y entonces me descuartizasteis como un cerdo colgado del techo. Enterrasteis mi cuerpo en terreno impío, sin sacerdote, sin consagración, y ahora los sueños son lo único que me quedan. Contemplo al público del Palais Royal, bailo con una princesa, me gusta una tarta, me miro a los ojos, te miro a ti, Albert, y dejo que tomes mi mano sucia. Me citáis en la posada de Piri,
Me hacéis una propuesta malvada y me niego. Me descuartizáis. Grito, no quiero morir. Al menos habéis vuelto. ¡Bienvenidos! En ese momento se apagan las luces. Un ente gigante, casi como de 2 metros, encorvado por la bordilla, se abalanza como hacia vosotros, con un olor pestilente, una luz como un aura azul, pero que tampoco ilumina, se acerca como hacia encima de vosotros, ¿vale? Justo cuando está prácticamente encima de vosotros, la mano coge su propia cabeza, se la quita, ¿vale? Y sale como un chorro brotando de su cuello, como salpicando hacia vosotros, ¿vale? Y ese se mete dentro de vuestro interior, os mete un escalofrío, sentís frío en vuestro cuerpo y percibís a la niña que está como inerte, muerta, desmayada, dando vueltas a la manivela y que para, ¿vale? Tenéis ahora que hacer una tirada de miedo, ¿vale? En este caso es de miedo +2, ¿vale? ¿Esto os expliqué cómo va? No. Creo que no. No, no. Vale, pues tenéis que tirar por lógica, ¿vale? La tirada de cagarse encima, no. Vale, tirada de cagarse encima. Y en este caso encima tenéis que tener 2 éxitos, ¿vale? Si no conseguís 2 éxitos, cada uno de ellos es un daño. Y además tenéis la sensación de miedo. Cuando tenéis miedo, Vale. vais a tirar un dado y os puede ocurrir varias cosas. Huís, atacáis, salís corriendo, os desmayáis, ¿vale? Vale. Vale. Solo lógica. Lógica tal cual. Sí. Lógica no, tal cual. Podéis tirar o lógica o empatía, ¿vale? ¿Puedo preguntar lo que queráis, una cosa? pero solo lógica o solo empatía. Voy ¿vale? a tirar. Lógica, Vale, pero no, espera, que se me olvida. Como estáis juntos, os podéis sumar un dado, o sea, 2 dados cada uno, ¿vale? Ok. Porque, vale, que no se me olvide en las tiradas, sobre todo en las de miedo, si os puede, digamos, percibir menos miedo por el hecho de estar en grupo. ¿Vale? Estamos los 3 juntos. Esa es la idea. Okay. Entonces tiráis por lógica o empatía lo que tengáis y os ponéis cada uno de vosotros 2 dados de la compañía. Un más 2, ¿no? Venga, le doy. Vale. Poner 2, ¿no? Se pone 2. Sí. Se pone 2, ¿no? Sí. Un segundo. Tengo el otro objeto que tengo, sí, con el que empiezo, sí, es lo de los polvos de cuervo de ciervo. Vale, eso es. Recuérdame que pensaba que era algo así. ¿Qué era? Claro, es que es, por lo que me pusiste tú, se usa para resistirse a Baesen, pero tiene riesgo. Entonces no sé si... Vale, pero para resistirte al miedo, ¿ves? No me acuerdo. No, pregunto, que no lo sé, que no recuerdo. Es que no lo sé, eso sí que no. O sea, tengo la poca información que me has dado. Dice, cuervo de ciervo en polvo, página 123. Si te vale, que tú lo tienes. Vale, sí. Sí, es que tampoco venía mucho más, ¿eh? O sea, pero te lo digo. Vale. La historia es 123 y es polvo de ciervo. Sé que si este sí que, por ejemplo, no es como la bola de cristal, que si lo uso lo pierdo. Pero a lo mejor es un buen momento de resistirse. Funciona. Como no tengo ni idea de cómo. No, pero es para la tentación de un Baesen. Vale, entonces. ¿Vale? Ya entiendo, esto es como una tirada de cordura. Vale, o sea, sí, en este caso es como una especie de cordura. Ojo, que cada daño son. Como la de miedo en este caso es 2, ¿vale? Son 2 de daño mental que en función de lo que saquéis contrarrestáis, ¿vale? Tenéis que tener 2 éxitos para quitar, para no tener miedo, y en caso de que tengáis miedo, tiene sus consecuencias. Doble consecuencia. Vale. Mental y lo otro. Lógica con más 2. Justo. Vale. Y yo, 0. Uy, Astrid. Astrid se vuelve loca. ¡Wow! Vale. Pues esto es lo que pasa. Gustav, nada, no tiene miedo, consigue vencer el miedo, ¿vale? Tú, Emilio, tienes 2 heridas mentales. Yo tengo 2 estados, irritado y asustado. ¿Vale? Irritado y asustado, me los apunto. Antonio tiene un estado mental. Vale, que será... pues... asustado. Vale. Y
los dos, ¿vale? Tanto Emilio Astrid como Eric, tenéis que tirar un dado de 6 y tenéis que elegir. Esos son los turnos que van a ocurrir, ¿vale? Y tenéis que elegir entre huir, atacar, que en este caso no tenéis nada que atacar, ¿vale? Por ahora, porque digamos ha desaparecido, se ha metido como dentro de vosotros, os ha atravesado de desaparecido, ¿vale? Y la otra opción, desmayaros también, es otra opción. Y creo que no recuerdo más, ¿vale? Hacer alguna cosa de locura, ¿no? Sí, salí corriendo, perdona, salí corriendo, o sea, huir, creo que lo he dicho, huir, Pero eso es desmayarse. que nosotros lo elegimos, o sea, nosotros Sí, reaccionamos, ¿no? Por ¿Cómo haber se llega fallado, al miedo? reaccionamos ¿Vale? de una de esas maneras. Podéis ir, digamos, por ejemplo, si fuese un ataque, te lanzas pero como loco, digamos, Sí. a Vale. por... O huyo, o me desmayo, o huyes, o te desmayas, vale, o... o me paralizo, o algo así, Una ¿no? pregunta ya para Sí. otra vez. ¿Está abierto eso a hacer cualquier cosa absurda? ¿O son esas? No, son estas, en principio Vale. son estas. Vale, O sea, vale. son huyes, te quedas paralizado, te desmayas o te vuelves agresivo, ¿vale? Pero Vale. cuando es agresivo es que vas a luchar como si luchases a muerte, ¿vale? O sea, no Ya. hay... Te lanzas, o sea, no vas a esquivar, no esquivas. Ahí directamente es... Vale, pero el dado de 6 que hay que tirar, o sea, ¿eso se aplazará? ahí por aquí en la derecha tenéis para tirar dados, creo también, ¿vale? Son los pero esos son Aquí los turnos que vamos a estar con ese efecto, en ese entiendo. estado, sí. ¿Cómo? Ah, vale. Sí, En ese es lo que estado. pone arriba, ¿no? Arriba del todo de la ficha pone tirar dado de 6. No, bueno, pone pues ya, dos, pues... pone 66, ¿no? Ah, 66, vale, sí. No, aquí en la parte de la izquierda tenéis un dado así con Sí, muchas sí, caras, sí. poliédrico, Ah, y vale. ahí Sí, sí, sería sí. coger un dado de 6. Vale. Yo tiro uno. Chaca. Vale, pues 3 turnos. Y Eric en 5. tu Toma. caso son Vale. 3 turnos. Yo. Hostia, Eric. Es que no me pega nada desmayarse a Astrid. Pues luchar. Te puedes Pero quedar bloqueada. es que no puedo luchar contra nada, me ha dicho, ¿no? O sea, es como... O sea, podrías, no sé, yo qué sé. Aquí en Te este puedes quedar caso bloqueada. el ser se ha ido, pero yo qué sé, podías destrozar las cosas, yo qué sé, el teatro o algo así. Vale, sí, Pero eso. una cosa de ese Otro tipo, que Contra el teatro. un poco Astrid loca. enfurece, intenta eso, destruir los mecanismos, ¿sabes? Va a salir como eso, va a salir como enfurecido, le va a pegar un manotazo a la niña, la va a apartar de la manivela. La niña la veis inerte, se ha quedado como inerte, desmayada en el suelo, ¿vale? O sea, la veis ahora mismo inerte, ¿vale? Bueno, pues Astrid ahora mismo ni la ve. O sea, va como a intentar desmontar eso, el escenario y los mecanismos y esto, ¿no? Las tramoyas que hay ahí. ¿Y Eric Vale. qué hace? Porque yo Y creo él- que Gustav y- está. A ver a dónde va. Claro, y Eric lo que va a hacer es huir. Entonces, después de pasar esto, se queda así y se va corriendo sin mirar, como si se olvidara de que hubiera gente alrededor, nada. Se coge la trampilla, se va corriendo, se mete. Como son 5 turnos, se va lejos. O sea, se coge, Vale. Pero Gustav va a intentar agarrarte. Ah, bueno, vale. No sé cómo va eso. Una tirada enfrentada. Pues en tiradas enfrentadas. Es tú tiras por cuerpo a cuerpo, en este caso. Vale. Que sería la de... ¿Podría convencerle e intentar...? No, él no razona. En este caso él no razona nada. O sea, él sale como loco, digamos. O sea, es como totalmente descontrolado. Vale, pues tiro cuerpo. Y yo tengo que tirar el cuerpo. Es físico, ¿no? Y tendrías, sí, porque imagino que te quieres zafar, ¿vale? Que sería un poco la idea. Vamos a ver qué pasa. Vale, pues yo... Esa es la tirada. O tú tendrías que tirar agilidad para escapar. Ah, lo mío es agilidad, perdón. Nada, ya te has escapado. Bueno, si no has hecho nada, ¿no? No he hecho nada, te escapas. Vale, y oye, una pregunta. El tema de los estados que hemos conseguido, ahora se nos... ahora te penalizan para tiradas de lógica y todas esas cosas. Vale, pero van a durar los
3 turnos estos del dado o van a durar ya, o sea, o van a comportarse como los estados normales que van a pasar un tiempo? son estados normales, ¿vale? Vale. Son estados normales y O esos sea, que los solo se 3 turnos es podrían, solamente el momento este como de huir o de atacar o tal. O sea, el sí, frenesí este es lo que dura son los turnos. para, exactamente, para que te has desmayado 3 Vale. turnos, te has subido durante 3 turnos o cosas así. Y Y los estados entonces, mentales te quedan, ¿vale? Tendrías que recuperarlo en un lugar tranquilo, con alguien que tuviese, en este caso, para los mentales, sería inspiración, ¿vale? Y en un lugar vale, tranquilo tiraría, si tiene éxito, te podría curar hasta tres heridas, ¿vale? Pero tiene que ser durante un tiempo largo, prolongado y en un sitio tranquilo, ¿vale? vale. Otra Y cosa esto es que del... tanto la inspiración, lo digo un poco por los dos, porque está la inspiración y, digamos, los estados mentales y los estados físicos. Y es Sí, algo parecido, uno con inspiración y otro con medicina, ¿vale? Que tienes a un vale, médico aquí. Pero eso no ¿Vale? pasa nada vale. ahora. Fíjate, la Pero hemos cagado no, lo otro. Y el problema es que si tienes necesitamos el cuarto, inspiración. Vale. Tenemos dos médicos y, un y hemos estado cagado en la otra. mental más, caerías ya en... Tendrían que Vale. recuperarte, ¿vale? Y eso de los recuerdos, que eso servía para Los recuperar un recuerdos estado, era... recuerdos para recuperar un estado. No, no, en los puede recuerdos ser. es... No, creo que no, no En la sé, hoja de algo. personaje Sí, mandaste a hacer un recuerdo, pero yo no sé para qué. Sí, mandaste pero... apuntar una cosa que ponía recuerdo y yo aquí Espérate. tengo apuntado recupera un estado, Ah, pues entonces sí te recupera un estado, un momentito. pero no sé cómo hay que meterlo o usarlo. O sea, es por intentar, al salir de Sí, estos 3 turnos, de intentar acuerdo. rebajarme uno por lo menos. Pero no sé, Sí, es que puede ser que eso, me suena así que... Es que porque justo nos dijiste que aquí... nos apuntaras, pero no sé. Bueno, guardo. Sí, recuperas un estado interactuando con él. En cualquier momento, o sea, metiéndolo en narración y lo puedo. Sí, puedes elegir otro. Sí. Ahora estoy viendo aquí, es un objeto especial o recuerdo familiar. Puedes decidir tú o sacarlo de la tabla, ¿vale? Lo Vale, habéis elegido vosotros. Puedes utilizar tu sí, recuerdo para recuperar un estado interactuando con él. Puede pasar que se rompa o que lo pierdas. Gastando un punto de experiencia, puedes recuperarlo para próximos episodios. Puedes elegir otro, pero debes jugar un misterio sin recuerdo, ¿vale? O sea, que es solo por misterio, ¿vale? O sea, tú lo tienes y vale. si... Es que creo que a lo mejor había una tirada que si no se te rompía, ¿no? Me suena que es que se podía romper si fallabas. A lo mejor es la de la que recupere el Recurso. estado. O sea, a lo mejor es la tirada Vale. de medicina o de, ¿cómo era lo otro? O de inspiración. ¿Será? A lo mejor, o no. No tiene nada que No, ver. pero eso lo pone así como cosa especial. No lo pone como... o sea, yo creo que lo podemos jugar como que lo gastas, ¿vale? Y ahí luego te Vale, digo yo lo concreto, ¿vale? Luego te lo miro, porque es que no pone mucho más, aquí no tengo mucho más apuntado. vale, vale, perfecto. Vale, si es por intentar jugarlo cuando pasen los 3 turnos Tiras en un los dado, que se dispara y estoy primero representa... No, no, eso no es. frenético. Un momentito. Sí, espera, te voy a la página y te lo leo si quieres. A ver, ¿cuál es esta la de los recuerdos? Es que cuando lo puse cuando jugué con la anterior partida dije, no se utiliza. Ah, bueno, pues escucha, nada, tranquilamente, o No, yo qué no, sé, pero con vosotros sí os lo puse, porque, hombre, me pareció bien lo de utilizar un recuerdo para recuperar un estado mental, y más ahora, ¿vale? O sea, vamos a jugarlo como que sí, que te recuperas un estado, juegas, lo expones como es, y mi duda es si tienes que hacer una tirada porque se te puede romper el recuerdo, ¿vale? Esa es mi duda, creo. ¿Vale? Sí. Es que no sé qué puta página es la de recuerdo. ¿Lo vas a querer jugar ya? por usarlo después, ¿no? En cuanto salga del momento frenesí Vale. este que tengo. Recursos, recuerdos, Por, aquí está. Equipo de por recuerdos. intentarlo, vamos.
También te digo, o sea, si quieres lo jugamos y luego si quieres miramos si la mecánica va con tirada o no, lo podemos jugar ahora como que en teoría se pierde y si nos quedase por hacer la tirada para decidirlo, pues la hacemos, ¿sabes? Que la podemos hacer en otro momento, que me dices, pues esto iba así, pues esto iba así, no sé. Porque en teoría la tirada es solo para saber si se pierde o no, ¿no? El No sé, cacharrito sí, que es que tengas. habla como que se puede romper, pero no estoy viendo cómo se rompe. Es lo que pasa, que no veo. Veo aquí, tú tiras una tabla para que te hagan unos recuerdos, un objeto, ¿vale? Pero no explica. ¿Cuál tienes Vale, el yo se lo he recuerdo? preguntado aquí a la IA, ¿eh? No, por regla general no hay que hacer tirada para usar un recuerdo, memento y recuperar un estado en Baesen. Los detalles de cómo funciona es interactuar con tu recuerdo No, es que no, personal no lo pone. permite curar uno o dos estados físicos o mentales sin necesidad de dados. Tu recuerdo Se es puede parte de tu hacer solo personaje. una vez por sesión y requiere interpretar una escena corta significativa donde el personaje se conecta con su pasado. Es una de Vale. las formas fáciles o automáticas de recuperación para quitar estados distinta a las tiradas de medicina o inspiración, que se requieren para curaciones más profundas o para quitar el estado de roto. Vale, es que hay un estado que es roto, que debe ser que solo se sale, entiendo que roto será un estado provocado por algo, ¿no? O el cuarto estado ese que decías. Sí, no, pero eso ya es como para recuperarte. Aquí dice eso, que te recupera un punto. Se te lo dice aquí claramente. O sea que gastando un punto de experiencia, bueno, puedes recuperarte. Claro, para el tema. Pero dice que que recuperas un punto de, un estado. Y que lo recuperas con un punto de experiencia o un misterio sin jugar con él. Escucha, lo que a ti te parezca bien no va a parecer bien, también te digo, ¿eh? Lo jugamos, escucha, Un estado, sí, que te recuperas un estado y ya está. De momento jugamos y ya está. Y no puedes utilizarlo más veces. ¿Vale? vale, eso es, venga. Pues... eh, pero tienen que pasar los 3 turnos estos, o sea, entiendo que suceden más cosas Comentarlo porque, a mientras. ver, como vamos a ver dónde termina Eric, que sale corriendo, ¿vale? Vale, Los tuyos son 3 turnos y está Gustav, que sí que puede hacer cosas, ¿vale? Entonces vamos a que lo narre un poco Gustav, qué es lo que va a hacer. Porque tú estás ahí como una loca rompiendo todo el sí, teatro, ¿vale? reventando el teatro. Entonces, Vale, no sé si te para o no Gustav, si espera que te no, tranquilices. Gustav, yo creo que de primeras analiza la situación. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Vale? Porque no, o sea, no me han quedado. Esta criatura ha saltado encima nuestro y como si fuese agua nos ha traspasado, ¿no? Es un Sí, poco sí. la idea. Vale. Ya habéis notado, aparte del pedazo de susto, digamos, que os habéis llevado, etcétera, es el hecho de que habéis notado como como una sensación fría que os atraviesa, ¿vale? Ujú. Una sensación muy desagradable. Y tú has conseguido mantenerte, digamos, superarlo, ¿no? No te ha Vale, me llevado giro hacia el Eric. pánico. Eric, porque veo que Eric se está bajando. Eric, no, no, tranquilo, tranquilo, chico. La agarro, veo que tira para abajo y caigo para atrás en el suelo. Me giro, veo que Astrid está golpeando, yo creo, me imagino incluso tirando la cortina esa que había al suelo, totalmente descontrolada. Voy a donde la chica, donde la niña. Sí, voy a auxiliarla, porque veo que está inerte. Yo creo que estoy preocupado, sí, voy a por ella. La Astrid, mientras niña, voy. Astrid, tranquila, tranquila. ¿Estás bien, Sofía? la niña sigue como inconsciente, se ha quedado como inconsciente. Y de momento La, no se recupera, no. Se la queda intento como en espabilarle. trance. Además, la ves como con los ojos como un poco fuera de las órbitas y en trance, ¿vale? Y con sudores, ves que está como sudando, ¿no? Como si fuese un sudor frío o algo así, y ha perdido el conocimiento. Agarro fuerte de las manos. Sí que Astrid. percibes que está viva, ¿vale? O sea, sí que ella está Vale, viva, tiene ¿vale? pulso.
Vale, en el pulso. deduzco que es algo pasajero. Sí, parece que sí. Si a primera vista parece pasajero, ¿vale? Como es un desmayo, ¿vale? Tranquila, Astrid. Tranquila. Astrid. Ya te grito. No sé qué estás haciendo. Astrid está fuera de sí y es como una especie de torbellino, o sea, es como una especie de huracán, va girando. Veis como las telas que lleva se levantan y ondean a su paso y va destruyendo todas esas tramoyas. Y se apoya justo ahí con una especie de armazón de madera como de vigas y allí Astrid se apoya por un momento y si hace fuerza, o sea, con toda la fuerza de su cuerpo podría hacerlo caer, ¿vale? Partirlo y hacerlo caer. Y de pronto ve un brillo en el suelo y para. Quita una de las manos de ese poste de madera y se arrodilla. Brilla, es un material nacarado, es un brillo como de concha. Y entre sus manos hay un medallón, un camafeo, con el retrato de un joven, parece como un joven príncipe, un joven noble, un retrato de lujo. Y en ese momento la cabeza de Astrid se paraliza por completo y empieza a escuchar una música de vals, de minué. Y por un momento Astrid se imagina en un gran salón dorado lleno de espejos, se mira a los pies y lleva un vestido precioso, vestido de tul, va vestida como una auténtica princesa. Gira, gira continuamente y oye a su alrededor el bullicio de prácticamente toda una corte, toda una recepción brutal, lleno de nobles y de adinerados en ese salón. Y cuando ya no puede más de dar vueltas y parece que va a perder el equilibrio, va a caerse al suelo, unas manos, unos brazos fornidos le recogen. Y Astrid levanta la mirada y esa cara que ve es exactamente ese perfil que vemos en el medallón de concha de ese camafeo, que se le ha debido caer a Astrid cuando giraba en ese frenesí de vueltas. Y por un momento Astrid no ha estado ahí. Y cuando ve esa cara, sonríe, para, pero vuelve a estar otra vez en ese desván. Y a su alrededor todo está roto. Todo ese teatro, todas esas telas caídas y ese camafeo, ese medallón, ahora tiene una grieta que lo atraviesa de lado a lado. Quizá en esa locura, en ese frenesí lo ha... Y escucha a Gustav. Tranquila. ¿Cómo la llama por su nombre? Tranquila, Astrid. Tranquila, respira. Respira. Tranquila. Respira conmigo, Astrid. Tranquila. Astrid cae de rodillas, agotada, y mira al doctor y mira a la niña. Y esa sonrisa se le borra de la cara. Y vuelve a bajar la cabeza al suelo. Lo siento. Dios, lo siento. Lo siento. Está bien, Astrid, está bien. ¿De dónde ha salido eso? Erika ha salido corriendo. ¿De dónde ha venido? ¿De dónde ha salido, por Dios? ¿Qué era eso?
No lo sé, pero algo me dice que... Vaya está detrás de conectado Eric. a Sofía de alguna manera. Vaya detrás de Eric antes de que avise a Samuel. Vale. Vale. Se recupera, se quita un estado, ¿no? Sí. Y me voy a bajar las escaleras en busca de Derek. Eric. Eric ha salido como loco. ¿Hacia dónde te has ido? ¿Has ido a una habitación o te has ido Sí. directamente fuera del... Lo que, ¿Qué ha pasado? lo que ha hecho ha sido bajar corriendo, se ha metido en su habitación y se ha metido dentro de la cama, de hecho debajo de la cama, asustado, como si eso le diera algún tipo de protección, y se ha hecho así una bola dentro y se ha quedado ahí paralizado debajo de la cama, totalmente. Veis que Sofía sigue inconsciente, pero ya parece como que respira así un poco más tranquila, ¿no? ¿Y qué hacéis entonces, Gustav? Astrid, bajáis para abajo. Gustav se ha quedado arriba con la niña, ¿no? Sí. Y yo he bajado a... Yo estoy en la puerta de Eric y estoy tocando la puerta. Y nerviosa, mirando para todos los lados. Eric. Eric. ¿Estás bien? Eric desde debajo de la cama, oye, lo que pasa es que todavía sigue, que no le da miedo. O sea, él lo que quiere es huir de todo esto, porque todavía sigue afectado. Y hace como un pequeño sonido, pero todavía no llega a vocalizar. Es que tengo 5 estados, me han salido 5 turnos, 5 turnos, pues todavía no se le va a pasar el... Bien, bien. Astrid, o sea, justo estando ahí en la puerta de Eric, mira para atrás, se queda mirando la habitación del candado. Y empieza a andar hacia la puerta. ¿Vale? Empieza a andar hacia la puerta, se fija en ese candado, está nerviosa, pero por otra parte sigue un tanto enfurecida. Y como va un poco loca, pues va a intentar reventar la cerradura. Vale. Tira por fuerza. O sea, por fuerza. Y creo que esa botella, lo contrario de la ganzúa, son por fuerza. Y creo que tienes algo que sumarte, ¿no? Sí, palanqueta +1 a forzar cerraduras. Bueno, pues, o sea, que pone bonificador 1. Pero, o sea, tengo que darle donde pone usos, tengo que darle ahí. Ah, bueno, creo que si le pones en eso? usos, a lo mejor te tira ya los dados, te lo suma. Es que no lo sé. Vale, si no, coge, tira fuerza y le pones +1, ya está. Si no, es tirar fuerza y ponerle +1. Tienes dos opciones. Prueba la primera, no vale, y tira la segunda y ya está. Si ves que no salen los dados que deberías de tener. En principio, creo que con las armas te lo cuenten en cuenta, ¿vale? ¿Pruebo a darle donde pone usos? Venga, voy a probar. No sé si está Gustav contigo. No, Gustav está arriba. No, Gustav está arriba con la niña. Vale, pues yo le he dado... sí. No hace nada. ¿No? Yo le he dado... No, es que en las armas sí que me suena que te tiene en cuenta... No es botón. Le doy a donde pone usos, pero no es botón. O por lo menos no... A mí no me responde como botón. A ver, porque no me sale el dado. En armadura, por ejemplo, pone usos y sale un dado y se me ilumina en rojo. Vale, pero en equipo no me sale activado. Pues nada, tienes que ponerte un dado más, ¿vale? Te pones un dado más en la... A fuerza y le doy un +1, ¿no? Pues venga, vamos a ello. Malo será. Hola. Animal de Astrid. Joro, va. Es 27.
Porque ¿Cuánto has Astrid es un- tirado? No sé cuántas No, tiras no, ahí. pero no puede ser eso. No puede ser. Es que le he estado dando a. 27 más bonificación. Madre de amor, Espera, hermoso. que le voy a dar aquí, joder. Le voy a dar otra vez. A lo mejor es que he apretado el botón de uso y ha ido acumulando. Puede ser. Ah, a ver si va a ser uso. Vale, le das un uso y luego tiras el dado. A lo mejor es eso. ver, prueba. A ver. Voy a probar. Le doy una vez y luego le doy a fuerza. A ver. 28. Pues No lo sumas, ¿eh? No lo sé, yo no, pero no he hecho nada, ¿eh? A ver, pero yo lo tengo bien puesto, ¿eh? O sea, a ver, es verdad que yo en físico tengo 5. Pues son 28 En dados. físico tengo 5. 5, pues o sea, tendrías que ser. Pero el bonificador más 28 no tiene sentido. No. Tendría que ser físico 5 más fuerza que tiene 3. 2, Espera, ¿no? ¿Tienes algún ocho bonificador dados. de más Tengo 28? físico 5, 5 y modificador a la 8, tirada más tendrías que tirar 20. 8. Ah, sí, espera, es que aparece Tienes aquí 28. modificador a la tirada 28. No sé por Ahí qué. está. Vale, espera, a ver. Si yo le doy a fuerza más 1, Ya está, lo esta es mismo. la tirada. Ese Ahora, no. bueno, mira, Bueno, ahí muy está. bien, Bueno, chaval. bueno, Muy bien. Está Ni tan que- mal. Bueno, el candado salta volando. Escríbemelo tú como qué es lo que pasa con el puerto. Sí, o sea, como de debajo de las mangas estas que lleva, de esas capas de ropa, una palanqueta de hierro asoma y vemos como la mano de Astrid la empuña, la clava contra el perfil de la puerta y haciendo fuerza revienta y salta la cerradura, o sea, se queda ahí la astilla y Astrid da un paso y entra en esa habitación. Y a ver qué. Como has tirado esta jugada, muchas veces cuando son así, pues quédate con para tirar 2 dados más en la siguiente vez que tengas fuerza, o cuerpo a cuerpo, ¿vale? Si te parece. ¿Vale? Vale, O, claro que me parece. Ah, Claro porque que me se parece. pueden acumular los éxitos. de alguna manera. Digamos que es que si es un relato, a lo mejor yo te puedo contar más información y avanzas más. Aquí solo es una puerta, no tiene mucho más. Entonces puedes hacerlo eso, que para otra jugada, para otro momento, digamos que tengas más dados, ¿vale? Como una ventaja, ¿vale? Que te acumulas una ventaja. Vale, me apunto una ventaja, ¿vale? De fuerza. Casi 2 ventajas, ¿vale? Porque son 2 dados más, ¿vale? Vale, pues una fuerza más 2 por reventar Cuando tú cerraduras como una loca. ¿Vale? Y vas a entras en la habitación, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, bueno, pues ves una habitación que tiene una librería, tiene cuadros, como os comentaba la niña, así de paisajes. Dentro de la librería veis que hay algunos cuadros de algunos libros que son como de misterio, ¿vale? O sea, más de... No de misterio, perdón. De espiritismos y cosas así, ¿vale? Ok, de ocultismo. Vale. De ocultismo. Y te llama la atención un libro que está en la estantería puesto, que parece como un diario, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver si puedo, ¿no? Te voy a poner, de momento, os lo voy a poner a todos. Lo voy a robar el diario. Voy a robar. De momento, lo pongo para todos para que luego lo tengáis, porque imagino que lo vas a compartir, ¿no? O algo así después, ¿o no? Lo voy a robar, sí, sí, sí. Vale. Ves que viene, es un diario, ¿vale? Y que tiene varias páginas. Y te lo estoy poniendo, ¿vale? ¿Te van apareciendo ahí? Ha salido... me habéis cambiado toda la configuración otra vez. A ver si es porque estoy haciendo yo esto. No. Pero porque se ha desconectado Astrid, ¿no? Sí, se está desconectando, sí.
Pues acaba de desconectar del todo. Vamos, también me sale Astrid sin vídeo. Sí, sí, a mí también. Por eso se te ha cambiado. Madre mía, cuántas hojas de diario. Diario de verdad. Se lo ha escrito todo Raúl a mano, ¿eh? Ya estoy en teoría. Dale F5 porque no te vemos. Sí, hola. No sé. Se está escribiendo por aquí. Que esa habitación estaba muy embrujada. Ahora, ya se te ve. No sé, algo ha pasado, algo muy raro. De pronto pero seguía viendo cómo ibas metiendo las páginas del diario. O sea, yo seguía viendo meter páginas de diario y no veía. Y de pronto me he quedado sin veros y sin verme. Bueno. Vale, pero habéis dicho algo que me haya. No, te estaba poniendo aquí el diario. Hemos desvelado el secreto, ¿eh? Ya. Todo hecho, te apaña. Madre, cuántas cosas. Madre mía. Vale. Por cierto, las 11:15 aquí, lo digo porque Sí. habrá que terminar. Lo que queráis, si queréis, lo leemos esto ya empezamos de aquí el próximo día o lo que queráis. Cosa tuya. Como tú veas, mejor para acabar las Vale. estas. Vale, solo un momentito. Yo sigo ahí acurrucado en la cama. Es que, claro, 5 turnos de huir. ¿Era eso o me iba al bosque a correr? ¿Sabes? Pues he decidido meterme en la habitación y esconderme en la cama porque no. Por no acabar en el otro Vale. pueblo. Haz una de Tomás, haz una tirada de observación más. Yo Astrid, Sí, ¿no? así. voy. Bueno, no sé si conseguiré algo porque. A ver, sigo teniendo un estado, ¿eh? Pero bueno, Tienes. Sí, tienes un vale. claro, sigo teniendo un estado. Vale. Bien. Entonces, Eh, Vale, pues tenemos aquí el diario y vamos a dejarla, si queréis, la jugada aquí, ¿vale? vale. O sea, está Gustav arriba con la niña, Eric debajo de la cama y yo con el diario en las manos, ¿no? Entiendo. Ahí. Guapamente. Está Astrid en la habitación, ¿vale? Has descubierto esos Diario. libros que hablan de espiritismo, hablan... hay de todo. Luego tiene también muchos libros que son de arte, de teatro, de música, de poesía, ¿vale? Y luego tiene cuadros de paisajes, también con seres, algunos muy normales, algunos otros con seres así como mitológicos, ¿vale? Y no sé cómo está. Vale. Y lo que sí que sientes en esa habitación es algo como muy frío, ¿vale? Necesitas algo como muy frío, como que se te mete el frío dentro del cuerpo, ¿vale? Y en este momento lo dejamos, ¿vale? Viendo esa biblioteca, viendo ese diario que estás así leyendo y Gustav cuidando de la pobre Sofía y Eric muerto de miedo bajo la cama.